¿Qué tal? Muy buenas tardes. 300 investigadores y científicas españolas advierten que la anguila europea, que es lo que estábamos viendo, está más amenazada que el águila imperial ibérica, el lince ibérico, el panda gigante o el gorila de montaña, por poner algunos ejemplos, especies cuya frágil conservación es, como ustedes saben, mucho más conocida. Sin embargo, la anguila y sus crías, las angulas, siguen pescándose, vendiéndose, comiéndose. En Objetivo Planeta esta tarde vamos a hablar de este animal tan esquivo y misterioso y de su crítica situación. Como siempre lo hacemos con expertos. La primera, una científica, bióloga e investigadora en AZTI, Estíbaliz Díaz. Hola, buenas tardes. Esti. Y luego el comandante Carlos Toledano, del SEPRONA, de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, especialista en tráfico de especies y bienestar animal. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi comandante. Bueno, vamos a ver. Esti, ¿cuál es la fotografía de la anguila y de la angula, ¿no? Acaba de terminar esta semana el Consejo Europeo que debe limitar las capturas de tantas especies, también en este caso la anguila, ¿no? Que es una especie en estado crítico, como estamos viendo. ¿Cuál es la fotografía que hacéis vosotros los científicos? Sí, bueno, pues yo participo en el ICES, que es el Consejo Internacional para la Exploración del Mar. Participo como representante española en el grupo de la anguila, que cada año hacemos una evaluación de cuál es el estado de la especie, ¿no? Eso es. Entonces lo que hacemos es cada uno de los representantes lleva los datos de su país y con eso se hace un análisis de cuál es el estado. ¿Cuál es vuestro diagnóstico, Esti? Entonces, el último año lo que analizamos es el reclutamiento, que el reclutamiento es cuántas angulas llegan a nuestras costas, ¿no? Y lo que se hace es comparar esa cifra con las que llegaban antes de los años 80. Y en el último año a nuestras costas llegaban un 8,8% de las que llegaban antes en los 80, es decir, que por cada 100 que llegaban antes de los 80, hoy día llegan 8,8, y en el Mar del Norte la situación es aún peor porque están llegando 0,4, o sea, está marcando un mínimo histórico. Y la tendencia es a la baja, es decir, pasan los años y vuestras mediciones, vuestros muestreos, etcétera, indican que esto va a peor. Bueno, ahora estamos en una situación que lo que estamos viendo son variaciones dentro de una situación de gravedad. Hay años que puede ser un poquito más, este año en concreto ha sido un poquito menos que el anterior, pero claro, siempre nos estamos manejando ya los últimos años por niveles de debajo del 10%. Se llegó, en el 2014 se llegó a un 4 y pico por ciento, por ejemplo. Es importante, y déjame que aclare a los espectadores, porque igual hay gente que no lo sabe, que las angulas son hijas de las anguilas, que las anguilas, al contrario que los salmones, desarrollan su vida en los ríos y cuando son sexualmente adultas bajan por los ríos, si pueden, con la cantidad de presas que tenemos, bajan por los ríos al mar y crían en las profundidades del Atlántico, frente a las costas de Norteamérica. Las llamamos anguila europea a esta especie, aunque realmente nace allí, en las profundidades. Luego, las crías diminutas vienen en grandes bancos, que a lo mejor tardan año y medio o 2 años, vuelven a las costas europeas, a las costas del norte de África, a las costas mediterráneas, y cuando llegan convertidas en angulas. Esto es importante que lo sepan, porque a lo mejor hay mucha gente que no hace esta conexión, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las causas de todo esto? Luego desarrollaremos, pero Esti, ¿qué causas principales diagnosticáis? Bueno, no hay una única causa, que es una pregunta que me suelen hacer mucho, ¿no? ¿Cuál es la causa? Pues no hay una única causa, y luego además de no haber una única causa, las causas pueden ser diferentes dependiendo de la cuenca, ¿no? Una vez que la angula entra en las cuencas, ahí se enfrenta a diferentes mortalidades. Por ejemplo, pues a sobrepesca, a obstáculos que le impiden migrar aguas arriba y colonizar la cuenca. En concreto, en el caso de la península ibérica, se ha calculado que ha perdido el 80% de su hábitat. Cuando bajan para volver a los sargazos, las plateadas, pues a veces hay centrales hidroeléctricas que las matan. Que las trituran. Que las trituran, sí, eso es. Y luego también hay temas de la contaminación. Es verdad que la contaminación en ese sentido la anguila es dura. Yo que soy de Bilbao, hasta en los peores años de la ría de Bilbao seguía habiendo anguila, pero que no las mate no quiere decir que no tenga un efecto crónico, de que se vayan acumulando los contaminantes que puede ocasionar daños en sus descendientes, ¿no? Entonces es este cúmulo de factores. En una cuenca puede ser más un problema de sobrepesca, en otra cuenca puede ser más un problema de centrales o de hábitat. En un país puede ser una cosa y en otro otra, porque al final es importante también recordar que todo lo que llamamos anguila europea es la misma especie, nace en el mismo sitio,
en el Atlántico y se distribuye por todo el continente, aunque estamos hablando del mismo, eso que llamáis stock, ¿no? Eso es muy importante porque a veces yo oigo a personas decir, ¿y cómo están? En mi zona no, en mi zona están bien, en mi zona están mal. La anguila europea es un único stock. ¿Qué quiere decir esto? Que una anguila, cuando vuelven al mar de los Sargazo, una anguila de Bilbao se puede reproducir con una anguila de Noruega. Por lo tanto, al final ahí salen las larvas y todos dependemos de cuántas anguilas están llegando al mar de los Sargazos. Por eso es importante que las medidas se tienen que tomar en todos los países, ¿no? Porque si no, nunca vamos a llegar a conseguir que ese stock de los Sargazos reproductor sea mayor. Alimente al resto del continente, claro. Eso es. Muy bien, bueno, pues esta situación de la anguila y las angulas tiene también una parte delictiva, es decir, un comercio, un mercado negro ilegal que mueve mucho dinero. El Seprona, la Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad, Europol, etcétera, trabajan mucho contra este mercado negro, ¿no? Y aquí tenemos el comandante Carlos Toledano que nos lo explica. Comandante, ¿cuál es la fotografía de ese mercado negro? Al menos en España, luego hablaremos internacional, ¿no? Pues bueno, ¿dónde se pesca o se delinque más, se pesca ilegalmente más angula? ¿Qué tal? Vamos a poner el foco en que, además de ser un producto típicamente europeo, es una especie protegida en CITES, porque hay un riesgo extremo de amenazar, está amenazado de una forma extrema. Entonces, la Guardia Civil, el Seprona de la Guardia Civil es autoridad de observancia CITES. Esto nos da pie, entre otros motivos, a poder iniciar investigaciones para descubrir estas redes criminales. La amenaza es grande porque nosotros hacemos anualmente campañas para luchar desde nuestro punto de vista, desde nuestras actividades, contra esta pesca ilegal, este contrabando ilícito, esta extracción sacada fuera de Europa hacia Asia de estos especímenes. Y lo que detectamos es que no baja. Es decir, cada año... Que ese mercado crece. Efectivamente. ¿Dónde ocurre más, comandante? Es complicado decir un lugar concreto porque estos grupos criminales se mueven. Efectivamente, es lógico pensar que la extracción es de donde es, pero luego la logística, las salidas, todo lo que conlleva ese movimiento hacia el tráfico ilícito fuera de las fronteras europeas no tiene fronteras, y fruto de eso, por eso mismo nuestras actividades como cuerpo policial no solamente se limitan a España, sino que tenemos unas relaciones muy buenas en Europol y con países que están vinculados también a este tipo de investigaciones, como son Portugal y Francia. Porque este tipo de mercado negro ocurre en toda Europa, entiendo. Correcto. Y seguramente en el norte de África, en fin, donde hay angula, ¿no? Bueno, vamos a abrir una ventana con otro biólogo que está en este momento en la Estación Biológica de Doñana, Miguel Clavero, biólogo que se ha dedicado a estudiar la angula y la anguila también. ¿Qué tal, Miguel? Encantado de saludarte. Muy buenas tardes. Encantado también. Miguel, el Consejo Europeo de Agricultura y Pesca ha decidido esta semana, lo comentábamos con Esti, ha tomado decisiones con respecto a muchas especies, también la anguila, y decide que puede seguir pescándose, a pesar de que, si escuchamos a vosotros los científicos, parecería que lo lógico es que no sacáramos una anguila más, como ocurre con los salmones también, del agua hasta que la especie se recupere. ¿Qué te parecen a ti esas conclusiones? Hace muchos años que Europa debería haber cerrado la pesquería de anguila. El grupo de expertos en anguila, donde yo formo parte de este, lleva años recomendando el cierre o cuotas muy bajas de pesca, pero vamos, últimamente, en los últimos años ha recomendado el cierre completo, y tiene sentido con una especie que está críticamente amenazada, está muy amenazada de extinción. Miguel, has impulsado una campaña en la que firman más de 300 científicos, investigadoras españolas, que pide la veda total, como tú estás contando, ¿no?, en base a los datos científicos. ¿Os parece que el camino sería vedarla completamente? ¿Eso se puede gestionar con la realidad comercial? Claro, sí. De hecho, creemos que tampoco queda otra alternativa, porque realmente la veda se va a producir, aunque sea por la desaparición de la especie que se pesca, ¿no? Pero bueno, como habéis dicho ya, la anguila es una única población reproductora.
Y de hecho, Europa sería el ámbito más importante para prohibir no solamente la pesca, sino el consumo y el que sea la anguila un producto de mercado. Sería la zona más importante regionalmente Europa, pero lo que ocurre con las anguilas es que tanto la anguila europea como la americana como la asiática forman parte de un entramado comercial gigante, y es por eso por lo que no solamente estaría bien vedar la veda en España, vedar la pesca en España, vedar la pesca en Europa, sino buscar realmente una moratoria internacional, un acuerdo internacional que lleve a que no se pesquen anguilas y sobre todo a que no se consuman. Porque bueno, como en todo tráfico, como David está hablando ahora, se puede intervenir sobre la oferta, se puede intervenir sobre la demanda. Y en este caso lo más interesante sería restringir la demanda, que no se consumiera anguila y que se parara este mercado que está llevando a la extinción de las diferentes especies. Una moratoria como se hizo con las ballenas, por ejemplo, o como la anchoa. Una moratoria como se hizo con las ballenas, que fue una moratoria muy compleja, que requirió de pasos intermedios en los que algunos países, algunas regiones dejaron de pescar ballenas hasta que se convenció al organismo que gestionaba, la Comisión Ballenera, se alcanzó una mayoría que llegó a la moratoria ballenera y que ha sido un éxito de conservación, uno de los éxitos de conservación más grandes de la humanidad, digamos, y que creemos que se podría repetir con las anguilas, o se debería repetir. Ajá. Miguel, finalmente, el gobierno dice que ya se hace mucho, no solo el gobierno, hay organizaciones que señalan que se hace mucho para proteger la anguila, se mejoran sus ecosistemas, se introducen en los sistemas fluviales animales capturados, en decomisos, en alijos, en fin, que se contribuye a la extensión de la especie. ¿Esto a vosotros qué os parece? ¿Es suficiente o no? Bueno, suficiente no es en absoluto, porque es que se extraen muchísimas anguilas del medio. Se extraen en Europa se extraen decenas de toneladas de angulas todos los años y miles de toneladas de anguilas. Entonces, esa es la presión mayor que soporta la especie. Por supuesto que en una situación de veda hay muchas cosas que hacer. O sea, parar de pescar anguilas, parar de consumir y pescar anguilas no es ninguna garantía de que se vaya a recuperar. Habría que hacer muchas otras cosas y esperar a tener suerte. Pero lo que sí que ocurre es que si no dejamos de pescarla, esa presión de pesca, esa mortalidad asociada a la pesca que tiene, sí que va a ser imposible que se pueda recuperar la especie. Y bueno, sí me gustaría decir que eso que se llama repoblaciones, capturar angulas y engordarlas y soltarlas, o soltarlas como angulas en otros lugares, en realidad no hay ninguna demostración de que sea mejor que dejar las anguilas en el agua. Que las anguilas por sí solas ocupen los sistemas acuáticos, intenten llegar a su momento adulto e iniciar su migración reproductiva, es la mejor forma de garantizar que realmente lleguen. Moverlas no asegura ninguna garantía de éxito ni ninguna mejora de esas probabilidades de éxito. Muy bien, pues Miguel Clavero, biólogo de la Estación Biológica de Doñana, muchísimas gracias. Miguel. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, porque enseguida hablamos con otra de las voces en este tema tan interesante, pero es que a lo mejor es importante decir que la anguila no se puede reproducir en cautividad, como sí se puede el salmón, ¿no, Esti? Eso es, en el tema que ha comentado Miguel de la repoblación es importante porque, bueno, el Consejo ICES, pues vistos esos cálculos, el Consejo ICES, como ha comentado Miguel, es de capturas cero, pero se especifica de capturas cero incluso para repoblación, ¿no? ¿Por qué se ha hecho esta valoración de que la repoblación no tiene sentido? Bien, pues hablamos, en el caso de la repoblación hay que hablar de un beneficio neto, ¿no? Entonces, el beneficio neto es a nivel de todo el stock o toda la población. Va a haber más anguilas que lleguen al mar de los Sargazos si movemos estas angulas que si las dejamos donde están. Pues no hay evidencias de ello, no hay evidencias porque históricamente siempre se han comprado angulas en los países del sur y se han llevado a los países del norte. Primero porque, como os comentaba, el reclutamiento en los países del norte es bajísimo. Entonces, primero eso se hacía para mantener la pesquería y ahora se quiere decir que se está haciendo para mantener la población, ¿no? Pero no hay evidencias de que esas anguilas vayan a volver al mar de los Sargazo. Primero, habría que demostrar que en los países del sur
lo que utilizan, el argumento que se utiliza es como de alguna manera que en los países del sur estamos por encima de nuestra capacidad de carga, es decir, que la mortalidad natural es tan alta que es mejor llevarlos a otro sitio que no, pero no hay evidencias de ello. Entiendo. Tampoco hay evidencias de que ellas utilizan un mecanismo de orientación magnético que vayan a ser capaces de volver a los sargazos si las movemos, ¿no? Bueno, ¿y qué piensan los pescadores? Pues hemos hablado con el presidente de la Federación de Cofradías de España, nada menos, que nos da una idea de la sensibilidad de los pescadores en todo esto, que al final es la gente que vive de todo eso, ¿no? Hablamos con Basilio Otero en una entrevista que hemos grabado hace unas horas. Basilio, la ciencia, como sabe, advierte que la anguila está en peligro crítico, lleva años en peligro crítico. No, parecería sensato dejar de pescarla, ¿no le parece? Bueno, la ciencia dice que está en peligro crítico. La apreciación de los pescadores no es exactamente esa. Sí que se están tomando medidas, además muy fuertes, y entendemos que vamos en el buen camino. No es necesario ser más estrictos de lo que se está haciendo ahora mismo. Otra cosa es que se haga como se ha hecho este año, que es un stock común, una anguila común en toda Europa, y que todos los europeos deben de cumplir con las mismas obligaciones para su preservación. Algo que no pasó el año pasado, que España fue el país que más se ha restringido. Presidente, ¿está la pesca de la angula regulada suficientemente en España? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se puede pescar? ¿Cuánto se puede pescar? No todas las comunidades autónomas están reguladas de la misma forma. Galicia, por ejemplo, es la comunidad autónoma junto a Asturias que más regulada tiene la angula. Pasa igual en Cataluña, y hay otras comunidades autónomas que no la tienen regulada de esa forma, e incluso en alguna comunidad autónoma la angula se pescaba de forma recreativa el año pasado, cosa que este año queda prohibida. Entonces, no hay una homogeneidad en la regulación de la angula. En su opinión, presidente, ¿cuál es el problema? ¿Es un problema de sobrepesca? ¿Es un problema de destrucción del hábitat, de contaminación, de descoordinación de administraciones nacionales e internacionales? ¿Cuál es el problema? Un poco es la descoordinación, como decías tú, Lorenzo, y otro problema evidentemente importante es la destrucción de su hábitat. Yo soy de un pueblo pequeñito que se llama Nois, en donde se pescaba angula antiguamente. Se ha hecho una depuradora en la finalización del pequeño río que teníamos y se acabó la angula. Y esto suele pasar en muchos sitios. La destrucción de su hábitat lleva a la desaparición de la angula en los sitios en donde recalaba normalmente. Y en otros casos las presas hidroeléctricas también son un problema, aparte de la contaminación humana, que cada día, en vez de ser menor, tristemente es mayor en muchos casos. A ustedes, los pescadores, presidente, les exigen que cumplan con las normas, pero luego resulta que hay furtivos y hay delincuentes que les hacen mucho daño a ustedes, precisamente, ¿no? Sí, no hay más que ver las noticias que nos dais. En muchos casos se cogen maletas llenas de angulas en el aeropuerto internacional de Barajas, y eso evidentemente hace muchísimo daño al sector. Esas angulas son cogidas por personas que no tienen licencia ni, si me permites, ni escrúpulos con la sostenibilidad de esta especie, y eso desde luego hay que atajarlo. Los pescadores profesionales somos los primeros en condenar y en ir a por estas personas que no hacen esa pesca de una forma regulada como hacemos los profesionales. Y finalmente, presidente, ¿qué habría que hacer, en su opinión, en opinión de los pescadores, para proteger mejor la anguila y la angula? ¿Qué se puede hacer? Primero, armonizar la legislación. Este año el Consejo de Ministros estuvo esta semana en Bruselas, ha armonizado ya esa regulación, no ha dado unos días de pesca a unos países y otros días de pesca a otros países, y desde luego hay que hacer hincapié en las administraciones locales, sobre todo en que las depuraciones sean las correctas, que el agua llegue limpia a los ríos, y así que tengamos unos ríos fuertes y sanos para que la angula vuelva a ser fuerte como fue toda la vida. Bien, pues presidente de las Cofradías de España, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, Lorenzo, un saludo. Bueno, pues otra voz que nos interesa escuchar es la del chef Andoni Luis Adúriz, el chef del restaurante Mugaritz, como muchos de ustedes saben. ¿Y por qué nos interesa escucharla? Porque además Adúriz es presidente de Eurotoques en España, una asociación que reúne a muchos cocineros y que en su versión internacional reúne a 3.500 cocineros.
de 18 países. Creo que Andoni nos está escuchando, sí, ahí está. ¿Qué tal, Andoni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Escuchando muy atento. La comunidad de cocineros que tú presides ha decidido ayudar a proteger a la anguila. ¿Cómo lo estáis haciendo, Andoni? Bueno, lógicamente hay un trabajo importantísimo de concienciación. Es decir, aquí hay un problema que hemos detectado nosotros, que es la desinformación. La gente no tiene los datos adecuados. La gente, de hecho, nos hemos dado cuenta que lo que manejan, las ideas que manejan, están muy alejadas de la verdad. No saben qué es al final una pesquería única. A veces se piensa que en unas zonas hay problemas y en otras no tanto. Y bueno, realmente es que, sinceramente, en todo lo que es el colectivo, no era un problema latente, no era algo ajeno, menos a las personas que les interesaban. Yo al final llevo muchos años con mucha curiosidad siguiendo qué pasa con este problema, y hace, pues no sé si una década, yo ya estaba escribiendo textos que venían alertando de que había que tomar decisiones a veces muy comprometidas y a veces muy impopulares, pero que es que en el fondo estamos hablando de algo que o nos implicamos o no tiene vuelta atrás. O desaparecerá, no claro. Entonces, Aduriz, ¿significa esto que en vuestros menús no hay platos que incluyan anguilas o angulas? Nosotros, mira, yo soy presidente de Eurotoques España. Lo que hicimos fue transmitir a la directiva de Eurotoques esta necesidad de implicarnos en este problema, que es realmente serio. Como os digo, hemos tenido nuestros debates internos, y lo que tenemos que hacer es ahora, una vez que hemos tomado la decisión de realmente proteger o alinearnos con todo lo que son la gente que más sabe de anguila plateada europea y de angula, con los científicos, ir alineados. Entonces, bueno, nosotros ahora tenemos un trabajo interno importante, que es tratar de ayudar a que nuestros compañeros que no están al día de cuál es la dimensión de este problema, pues con mucho amor y con mucha paciencia, pues ir poco a poco convenciéndoles, ¿no? En mi caso y en el caso de toda la gente que está convencida, lógicamente nosotros no es que no solamente no vamos a tener platos con anguila o no vamos a tener platos de angulas, sino que además vamos a, en mi caso particular y de otros muchos compañeros, vamos a tener una vocación casi de militancia, de por lo menos hacer consciente a la gente de lo que tenemos en juego sobre la mesa, ¿no? Entiendo. Y desde tu punto de vista, que no me puedo resistir a esta pregunta, Andoni, tú que eres un chef, un cocinero reconocidísimo, todos sabemos que la angula es un pez en estado larvario, un animal transparente. ¿Tú crees que realmente tiene valor gastronómico? Pues mira, voy a decir una cosa que igual a alguno le sorprenda, pero es que cuando nosotros comemos, no solamente comemos texturas, no solamente comemos sabores, a veces comemos jerarquías, comemos estatus, comemos muchas cosas. La angula ha sido un producto que se ha significado precisamente por no ser accesible a todo el mundo. Entonces, más allá de las características organolépticas que tenga, realmente es un producto que es muy difícil sacarlo del mercado, porque hay gente que se significa mucho con él, ¿no? Poder comerlo, no todo el mundo puede comerlo. Ahora, a partir de aquí, si tú me preguntas a mí si me gustan las angulas, tengo que decir que me encantan. Pero si yo tengo que dejar de comer angulas el resto de mi vida para que la anguila plateada europea tenga futuro, no tengáis la menor duda de que estoy dispuesto a no comer nunca más este producto. Bueno, de hecho, me comprometo ya a no comer nunca más este producto hasta que la especie, pues bueno, vuelva a tener días mejores, ¿no? Muy bien, Andoni Aduriz, muchísimas gracias, chef del restaurante Mugaritz, que supongo que es donde estás ahora. Muchas gracias, Andoni. Sí, aquí estoy. Muchas gracias por tu ayuda. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, vamos avanzando en el programa. Necesito que, comandante, me dé detalles del esfuerzo que se hace, aparte de todo lo que estamos viendo, ¿no? Los distintos frentes que se hacen para intentar proteger a esta especie. ¿Hay estimaciones de cuántas toneladas de angulas se capturan en España? ¿De qué cantidad de dinero mueve eso? La cantidad de dinero es enorme, sobre todo al exportador final.
En Europa a un pescador se le puede estar pagando, a un intermediario más bien, 1.500 euros el kilo. Pero es que cuando llegan a Asia, sudeste asiático, entran en las granjas, las hacen crecer, las engordan y las venden, ese valor se eleva a 7.500 euros el kilo. Es muy difícil tener una estimación exacta de lo que sale ilegalmente, porque es imposible saberlo. Sabemos lo que se Bueno, pero incauta. en agosto sí hicieron una operación que recuerdo que capturaron 18 toneladas de angula. Sí, entre angula y anguila, 18 toneladas. Sí, esta operación se llevó en colaboración con la OCLAES francesa. Es la imagen que estamos viendo. Efectivamente, y coordinada por Europol, que hace una operación anual de impulso de las actividades de lucha contra este ilícito. Y en España también hacemos estas actividades. Guardia Civil, Seprona, junto al Servicio Fiscal y otras especialidades, también lleva a cabo un impulso grande, y fruto de eso, pues aparte de las incautaciones en frontera, en aeropuertos, en puertos, pues este tipo de investigaciones criminales que hacen mucho daño a las redes, porque además luego intentamos ir a por su dinero, que es lo que más daño les hace al final, y desmantelarlas completamente. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos acabando, Esti, ¿eh? ¿Cuál es el mensaje final? Porque veo que efectivamente se han tomado decisiones en Bruselas, pero creo que han ampliado días, que se pesca en el tiempo de migración de la anguila y la llegada de la angula, en fin, que la cosa, o sea, los días para que este animal sobreviva se van estrechando. Sí, en la última evaluación que hicimos hay un plan de recuperación de la anguila a nivel europeo, y cada 3 años hay que hacer un informe de evaluación, ¿no? Y nosotros en el ICES también evaluamos esos informes post-evaluación. Y en el último año lo que vimos es que el escape, es decir, cuántas anguilas salen de nuestras cuencas, no se está recuperando, y que la mortalidad antropogénica, la que causa el ser humano, no está bajando, ¿no? Entonces eso demuestra que las medidas no están siendo lo suficientemente eficaces. La anguila es una especie muy compleja, con un ciclo de vida súper complejo, con un montón de amenazas, atraviesa un montón de jurisdicciones, un montón de países. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que todos estos países, todas estas diferentes agentes de diferentes administraciones se pongan de acuerdo, porque solo si todos ellos se responsabilizan un poco de esto, se va a conseguir la recuperación. ¿Tenéis algún horizonte? Vosotros los científicos, ¿hay algún horizonte de desaparición? Es decir, si seguimos así 10 años más, perdemos la especie. No, es una especie muy difícil de evaluar, porque no sabemos la biomasa reproductora total en los sargazos. Es muy difícil contarla. En nuestras cuencas estamos trabajando en tener esa visión, por eso utilizamos por ahora el reclutamiento, porque no tenemos una visión de la biomasa total, ¿no? Pero desde luego, pues por ejemplo, la cifra del Mar del Norte de un 0,4% del reclutamiento es prácticamente, si no hubiese repoblación en sus ríos, no tendrían anguila hoy en día, ¿no? Bueno, pues esto irá bajando hacia nuestras costas. Pues a ver si os hacen más caso a los científicos. Esti, gracias. Y también gracias en fin, a Seprona en este caso, pero a las cuerpos y fuerzas de seguridad que trabajan tanto para sostener una especie como es la anguila, ¿no? Sí, hacemos lo mejor que podemos. La verdad es que es uno de nuestros objetivos principales. Protección de esta especie, CITES, con un peligro de extinción bastante alto. Y bueno, pues es verdad que se emplean muchos recursos, y bueno, poco a poco se van dando buenos resultados. Bueno, pues que continúen. Muchísimas gracias a los dos. Comandante Esti, gracias. Hasta otro día. Placer. Y gracias a ustedes también. Lo dejamos aquí corriendo porque continúa, como siempre, la información en el canal 24 Horas. Hasta la semana que viene.